Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no temas, rebañito mío, porque tu Padre ha tenido a bien darte el reino. Vendan sus bienes y den limosnas. Consíganse unas bolsas que no se destruyan y acumulen en el cielo un tesoro que no se acaba, allá donde no llega el ladrón ni carcome la polilla, porque donde está su tesoro, ahí estará su corazón. Estén listos con la túnica puesta y las lámparas encendidas. Sean semejantes a los criados que están esperando a que su señor regrese de la boda para abrirle en cuanto llegue y toque. Dichosos aquellos a quienes su señor al llegar encuentre en vela. Yo les aseguro que se recogerá la túnica, los hará sentar a la mesa y él mismo les servirá. Y si llega a medianoche o a la madrugada y los encuentra en vela, dichosos ellos. Fíjense en esto: si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa. Pues también ustedes estén preparados, porque a la hora en que menos lo piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Entonces Pedro le preguntó: ¿dices esta parábola solo por nosotros o por todos? El Señor le respondió: supongan que un administrador puesto por su amo al frente de la servidumbre, con el encargo de repartirles a su tiempo los alimentos, se porta con fidelidad y prudencia. Dichoso este siervo si el amo a su llegada lo encuentra cumpliendo con su deber. Yo les aseguro que lo pondrá al frente de todo lo que tiene. Pero si este siervo piensa: mi amo tardará en llegar, y empieza a maltratar a los criados y a las criadas, a comer, a beber y a embriagarse, el día menos pensado y a la hora más inesperada, llegará su amo y lo castigará severamente y le hará correr la misma suerte que a los hombres desleales. El servidor que, conociendo la voluntad de su amo, no haya preparado ni hecho lo que debía, recibirá muchos azotes. Pero el que sin conocerla haya hecho algo digno de castigo, recibirá pocos. Al que mucho se le da, se le exigirá mucho, y al que mucho se le confía, se le exigirá mucho más. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. ¿Qué lección sacamos del domingo anterior? Aquel hombre ya rico, que ese año tiene una abundancia en la cosecha y que se preocupa por algo. ¿Dónde meto la nueva cosecha? Ya sé, voy a botar mis graneros, construiré otros nuevos y más grandes y ahí voy a colocar mi nueva cosecha. Y luego se dijo: ya estuvo, tienes bienes para largos años, come, bebe, date a la buena vida. Y esa noche le dijeron: insensato, hoy mismo me entregas el alma. ¿Y para quién va a hacer todo lo que acumulaste? ¿Qué lección recibimos de esto? Acordémonos que Jesús se dirige a sus discípulos, no a cualquier gente. Y así empieza hoy igual. Jesús dijo a sus discípulos, es decir, está hablando con cristianos. Nos está hablando a nosotros, cristianos, ¿no? Y los cristianos, a partir de llamarnos cristianos, desde la enseñanza de Jesús, hemos comprendido algo: cómo valorizar la vida. Y la valorizamos en forma muy distinta a otras personas. La valorizamos muy distinta, decíamos, al mundo. Mientras el mundo nos pone delante de lo material como referencia de felicidad, de tranquilidad, como referencia de estabilidad, como referencia entonces de bienestar, el tener famoso, nosotros, los discípulos de Jesús, valorizamos la vida desde el ser, lo que somos, ¿no? Lo que de verdad es ese don de Dios
rescatado, reivindicado por Jesús, levantado por Jesús a la dignidad de hijos, y por lo tanto destinatarios de la herencia del Padre, es decir, de la misma vida del Padre. Y entonces el tener y el ser nos ponen delante de dos valorizaciones de la vida, sobre la vida, muy distintos. Y bueno, pues el del domingo pasado se preocupó del tener, y al preocuparse del tener, solo pensó en asegurarse su espacio de vida, ¿no? Desde el tener. Para él era importante el tener, y por lo tanto acumuló riquezas, acumuló dinero, acumuló todo lo que pudo para, según él, vivir largo tiempo, tranquilo, sin problemas, en paz, y se murió esa noche. Bueno, entonces, ¿a quién va todo lo que acumulaste? Hoy, el Evangelio nos pone delante de la responsabilidad sobre la vida desde la forma en que los cristianos vemos la vida, valorizamos la vida. Y por lo tanto, vean, nuestros cuidados temporales, es verdad, tenemos que ser personas responsables también con el espacio que nos toca vivir temporalmente, y por las mismas necesidades materiales que conllevan, necesidades. Y es por eso entonces que yo abro una cuenta de ahorros, por aquello de las dudas. Es por eso que también, pues teniendo un poquito más de plata, invierto en función tal vez de una posibilidad de un bienestar. Es por eso que tal vez compro un seguro del médico, porque me voy a enfermar y ahora los costos médicos son altísimos, y por lo menos esto me alivia un poco. Es decir, nos preparamos en el estadio de esta vida, y es lógico, es responsable, pero nos olvidamos del estadio de la vida en cuanto al ser y su destino, de acuerdo a nuestra fe. ¿Cuál es ese destino? Lo eterno, lo eterno. Y entonces, sabiendo que estamos plenamente seguros que nuestro espacio terreno es un espacio que existe, que experimentamos, pero que no tenemos idea cuándo termina, sí sabemos que nuestro espacio de vida donada por Dios es la misma vida que vivimos ahora, solo que en la dimensión de esa nueva vida resurgida del bautismo, que se vuelve eterna, destinada a la participación de la herencia de los hijos, es decir, de la plenitud de la vida, pues no se va a acabar nunca. Y sin embargo, tenemos que prepararnos a ella, y muchas veces se nos olvida. Por eso, el problema de nuestro tiempo es que la valorización de nuestra vida por el tener nos preocupa más, nos preocupa más. Y entonces estamos delante de la posibilidad de lo económico, estamos delante precisamente de la satisfacción de necesidades, estamos delante incluso de generar nuevas necesidades, decíamos hace 8 días. ¿Cuántas nuevas necesidades nos hacen surgir el mercado, el consumismo, ¿no? La publicidad? Nos hacen hablar de necesidades que no lo son, pero que las hemos considerado y asumido como necesidades, y nos han anclado, nos han esclavizado, y nos ponen delante de una ansiedad sobre ellas, que al final nuestra forma de ver y de pensar solo está ligada ahí. Y entonces se nos olvida que somos discípulos de Jesús, creyentes, hijos, y por lo tanto herederos de la vida del Padre. Y esa vida es para siempre. El don de la vida, un único don, que regenerado por el bautismo, empieza a experimentar desde su etapa terrena aquello que va a ser definitivo. No temas, rebañito mío, porque tu Padre ha tenido a bien darte el reino. Eso es. Ahora sabemos que la valorización de nuestra vida tiene que ser también construcción de vida del reino de Dios. Y eso nos tranquiliza. Acordémonos que también Jesús le está hablando a judíos, a sus discípulos que eran judíos, y que se preocupaban por la temporalidad de la vida. Aquella visión de resurrección quedaba en realidad un poco nebulosa todavía. Cristo la confirma con la propia y abre a sus discípulos la credibilidad a todo eso que precisamente es esfuerzo hacia la plenitud de la vida. Pero mientras tanto, como buenos judíos, se preocupaban por el alargamiento de lo temporal, ¿no? Hay que vivir lo más posible. Y ese vivir lo más posible incluso estaba ligado a lo religioso. Si yo cumplo mandamientos, si yo cumplo normas, si yo cumplo religiosamente, Dios me alarga la vida,
Pues Jesús tranquiliza a sus discípulos. No temas, rebañito mío, tu preocupación sobre la vida ahora tiene una respuesta. Reino de Dios. Dios ha querido darte a ti el reino, es decir, su experiencia de vida. Jesús nos dona la experiencia de vida de los del cielo, para que desde aquí pensemos cuál es el valor de la vida, pero también seamos responsables ante ello. Y por eso, pues nuestro estadio terreno es la preparación a lo definitivo. Por eso, el estadio terreno de nuestra vida tiene un valor extraordinario en cuanto a que por la fe, la segunda lectura, nosotros estamos seguros de nuestro destino. Y entonces construyámoslo también, preparémonos también. Si en la temporalidad nos preocupa muchas veces ciertos problemas, que sí, son problemas que hay que afrontar, necesidades que hay que cubrir porque son verdaderas necesidades, pues y ahí es donde viene pues que abro mi cuenta de ahorros, que tengo mi seguro de vida, que tengo mi seguro médico, que aparto ciertas cosas, que en la alacena del mes pongo algunas latillas extras, etcétera, que es lógico. También así debería de ser nuestra responsabilidad sobre lo eterno. Y sin embargo, el acumular temporalmente y materialmente va creciendo, y esto se va quedando cada vez más raquítico. Cuando nosotros nos olvidamos de cómo valorizamos la vida. Tener o ser. El ser, que subordina el tener en función de ese ser, y no al revés. Un tener que subordinó al ser, porque entonces soy de acuerdo a lo que tengo. Y ese es precisamente el veneno de nuestro tiempo y la tentación de los discípulos del Señor. Sentir prestigio, posición, necesidades creadas, atención excesiva a los medios que nos anuncian y nos venden cosas, mercadeo que nos invade y que nosotros precisamente cedemos a la tentación de él. ¿Cuánta gente no es acumuladora compulsiva, por ejemplo, o compradores compulsivos, ¿no? Que solo es gastar y gastar y gastar, Hablábamos de la amigable tarjeta de principio de mes y odiosa al fin del mes, ¿no? Tarjetazos que a veces son necesarios, pero tarjetazos que en muchos casos no lo son. Es decir, ¿cómo? En realidad nos preocupa lo temporal, pero nos olvidamos del verdadero destino de nuestra vida. Y eso se llama irresponsabilidad. Hoy Jesús nos habla de responsabilidad. Estén atentos, estén listos. No es amenaza, no es amenaza. El problema es que este lenguaje a veces pareciera como que nos está amenazando hacia algo. No, nos está entusiasmando, nos está preparando. Se remite a la Pascua judía. Por eso es que la primera lectura nos habla de la Pascua judía. El libro de la sabiduría, la noche de la liberación pascual, fue anunciada con anterioridad a nuestros padres para que se confortaran al reconocer las firmezas de las promesas en que habían creído. Y fue anunciada en forma práctica. Maten un cordero de 1 año, blanco, sin mancha, hácenlo, cómanlo de esta forma, de pie con la túnica ceñida, listos para salir ¿hacia dónde? Hacia su libertad. ¿Qué está diciendo Jesús? Estén listos con la túnica puesta y las lámparas encendidas, listos para su libertad. Es el éxodo hacia la tierra prometida nuestra, es el éxodo hacia la plenitud de la vida, que empieza a ser un camino nuestro ya desde ahora, desde esa intención liberadora que nos da la comprensión de la vida desde el reino de los cielos, desde la revelación que nos hace Jesús. Y entonces se vuelve liberación, claro que sí. Porque si estamos sujetos solo a lo material, ¿cuántas cadenas, cuántas dependencias que después generan toda esta angustia, esta aflicción de deudas y de tantas cosas, de posición, de prestigio, de máscaras, de apariencias, que al final nos hacen desgracia la vida, pues, Bueno, ahora valorízala de esta forma. Sé responsable y más bien llénate, ahorra. Haz tu cuenta de ahorros, no con pisto, sino con aquello que te va a servir para siempre. Están todos los valores del reino de los cielos, que son aquello que vale el reino de los cielos. Por eso hace 8 días, aquel tipo que acumuló y acumuló y acumuló para sí mismo, como dice Jesús, y que se murió esa misma noche, la conclusión fue: ¿a quién le quedó todo lo tuyo? ¿A quién le quedó?
¿No te lo pudiste llevar? Claro que pasan ridiculeces en nuestro tiempo, ¿no? Yo me acuerdo cuando estaba en Oriente, en Ipala, pues se quebraron a un narco de por ahí, ¿no? Bueno, de estos tipos que jamás iban a misa, y obviamente, y los amparon a misa ese día, porque ni modo que les quedaba, y uno se pregunta, bueno, al final, ¿qué era tu misericordia, Señor? Porque este nunca quiso venir y ahora ya no se pudo oponer, ¿va? Bueno, ¿y qué hicieron sus amistades? En la caja habían 4 botellas de whisky etiqueta dorada. Ahí estaban en la caja, porque a él le gustaba mucho. Y la hija, no sé si porque estaba mera sonsa, le fue a decir, bueno papá, acordate de tus amigos, no vas a ser tacaño y les das unos buenos tragos. Yo oyendo decía, ay Dios mío, qué mundo este, ¿no? Pero ahí estaban, y eso es menos. He sabido que han hecho casas como mausoleos, ¿no? Completos. Una vieja rica de Estados Unidos sí quiso enterrar con su Cadillac, por ejemplo, ¿no? Al final, cosas que se quedan acá, cosas que se quedan acá. O sea, mentalidad materialista que ha perdido la dimensión del verdadero sentido de la vida. Irresponsabilidad, llamada de atención. Por eso las figuras fuertes del final, ¿no? Azotes, castigos, que no es otra cosa que una enseñanza rabínica. Cuidado con el fundamentalismo bíblico, entonces nos va a caer ahí arriba. No, es que el castigo es la forma de pensar en aquello que precisamente se nos niega por culpa nuestra. Hagamos algo que esté malo y hay consecuencias, ¿sí o no? Hagamos algo que esté bueno y también hay consecuencias. La responsabilidad sobre la vida nos lleva a tener sentido de consecuencia y por lo tanto entonces saber que nuestros actos tienen siempre una respuesta para nosotros mismos. Y por eso entonces acumula bienes para esa vida necesaria, para esa vida eterna, para esa plenitud de vida, para el reino que te ha sido donado, rebañito mío, ¿Y cuáles son esos bienes, Señor? Si aquel fue un egoísta que se encerró con todos sus bienes, hizo más graneros, lo más hermoso hubiera dicho, híjola, con esto me quedo, porque es lo que necesito, y lo demás lo reparto. No hubiera sido eso, acumular un tesoro en el cielo. Y por eso es que entonces los valores del Evangelio están a la altura de nuestras posibilidades, de nuestro quehacer, como forma de cuenta de ahorro para el cielo. Ama, sirve, sé bueno. Es decir, construye vida, porque el Evangelio es la llamada a la construcción de la vida, la responsabilidad sobre la vida. Por eso San Agustín era claro: el Dios que te hizo sin tu ayuda, ahora no puede salvarte sin tu ayuda. Se lo dijo San Agustín. ¿Y cómo me ayudo? Bueno, Jesús se nos pone como referencia, verdadero hombre, capaz de enseñarnos a vivir en lo humano, que prepara su camino y su vida hacia lo definitivo. Y entonces el no temas nos pone delante, sí, de la certeza del morir, pero no de la tragedia del morir. Miren cómo pensamos nosotros la valorización de la vida tantas veces cuando está anclada y agarrada solo a lo temporal. Si se muere una persona de 99 años, decimos, ay, ya le tocaba. Pero si se muere alguien a los 25, rasgarse las vestiduras. Que injusto, tenía la vida por delante, ni siquiera se graduó de médico, ¿no? Y entonces peleamos con Dios. Perdón que les diga, vida es vida. Tiene exactamente el mismo valor, la misma dignidad, desde los primeros instantes de su concepción hasta lo eterno. Y entonces, morir muy anciano o morir joven, eso es relativo. Pero para quienes no tienen conciencia, porque no tienen fe del destino de la vida, claro, es injusto que se muera un joven, pero no que se muera un anciano, Y entonces que tenía la vida por delante. No, es que lo importante no es que tenía por delante, cómo construyó su vida, cómo la enriqueció, cómo la hizo valer de verdad, cómo la vivió. Ahí está el verdadero sentido de este tiempo temporal que se nos da para abrir nuestra cuenta de ahorro para allá, para tener nuestro seguro de vida para más allá. Incluso nuestro seguro médico, porque también hay medicina, esa parte, ¿no? Que es el sacramento de la reconciliación, sino
que es el don liberador de la Eucaristía, que es precisamente la verdad iluminante que tranquiliza de la acción del Espíritu en nosotros por medio de la palabra, que es el amor de los hermanos en la comunión de las Eucaristías, que genera consuelo y esperanza. Eso es medicina de la fe, ¿eh? También tenemos nuestro seguro de médico nosotros también, ¿eh? Pues entonces, a lo que nos lleva hoy la liturgia de la palabra es a pensar responsablemente sobre la vida. Si es verdad, tenemos que ser personas responsables con nuestra etapa terrena, no obsesivas sobre ella, ¿eh? También de la misma forma, y tal vez mejor aún, cuidar de aquello que significa definitivo, aquello que va en ruta hacia la plenitud, aquello que llamamos la herencia del Padre, que es la vida del reino de los cielos, que ya se nos ha sido dado desde ahora. Y ese es el discernimiento que nos toca hacer este domingo, ¿eh? Es el discernimiento que nos toca hacer este domingo. La responsabilidad sobre nuestra vida está ahora en nosotros. Don de Dios destinado a participar de la plenitud divina, pero sujeta a las decisiones de cada uno de nosotros. Vamos a reconfirmar nuestra fe.